Estamos estudiando, hermanos, el libro de Primera de Pedro. El libro de Primera de Pedro es un libro muy importante porque nos hace ver que la fe se mantiene inamovible y más bien no hay excusas para cumplir lo que debemos hacer como cristianos aún en medio de las pruebas. No es que una persona espiritual o recontra, super, archi, mega, hiper madura es capaz de soportar las pruebas, sino que la fe aún incipiente, la fe genuina, aún de una persona que está comenzando en la vida cristiana, se mantiene firme. Porque si has creído de verdad, te mantienes firme por toda la eternidad, por toda tu vida y también por toda la eternidad. Así que es un tremendo gozo poder hablar de esta epístola, de esta carta, y poder transmitir pues la verdad que ella tiene para cada uno de nosotros. Estamos hablando del quinto mandato, el mandato de desear la palabra. Y bueno, vamos a terminar hablando acerca del mandato del deseo, es decir, cómo es que la Biblia nos manda a cambiar de deseos, cosa que es un poco interesante en el sentido de hacer cambios en aquello que yo deseo, en aquello que yo anhelo. Es muy interesante ello. Y estamos hablando acerca de las condiciones de este mandato de desear la palabra. El primero era desechar, ¿no? Desechar todo aquello que nos estorba para desear la palabra, la malicia, las envidias, la hipocresía, las detracciones. Debemos desechar todas esas cosas porque ello nos estorba para poder desear la palabra. La segunda condición era que nuestro deseo tiene que ser como el niño recién nacido desea su leche. Y un niño sano, un niño recién nacido que está bien de salud, tiene hambre, tiene deseo por su leche materna. Y la leche materna a la vez es el único sustento que él puede tomar. No puede comer, no puede hacer otra cosa. Entonces parece que Pedro está estableciendo esa relación exclusiva, esa relación excluyente, esa relación primordial entre el creyente, entre el que tiene fe y la palabra de Dios. Es el único alimento, lo único que puede nutrirte. Así como al bebé nutre la leche, así también a ti lo único que te puede nutrir es la palabra de Dios. Pero tienes que ser como el niño que nace, pues desearlo con todo tu ser. Así desea el niño, ¿no? Es lo único que hace en realidad el niño, aparte de llorar y hacer sus necesidades, es tomar su leche. Así que así debe ser el deseo por la palabra de Dios. Y terminábamos la clase pasada diciendo, ¿así es tu deseo por la palabra de Dios? Así es. Pero hay una tercera condición. El texto dice en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 2, dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. La leche espiritual no adulterada, es decir, nosotros no debemos cambiar nada en la palabra de Dios, ni añadirle, ni reinterpretarla, ni acomodarla a nuestros gustos, nuestros deseos, porque eso significa adulterar. Por ejemplo, mire, ¿sabe usted que hay personas, ustedes saben que la homosexualidad en la Biblia está condenada? Es decir, no hay persona homosexual que agrade a Dios, porque Dios ha creado hombre, mujer, no homosexual. Un homosexual debe rechazar a Dios para aceptar esa inclinación, esa perversión, ¿no? Como lo llama la Escritura. Sin embargo, hoy en día hay iglesias de homosexuales, pastores homosexuales. Han adulterado la palabra de Dios. Hablan de Jesús, de Juan, hablan de Jonatán, de David, relaciones homosexuales. Y son cosas aberrantes, pero que utilizan. Hay iglesias cristianas donde las mujeres son los líderes, son las famosas pastoras que hay. Error. Adulteran la palabra de Dios para poder amoldarlo
a su situación, a su deseo, a su anhelo, ¿no? Eh, Como vamos a ver también el tema de, eh, hay un grupo que adultera la palabra de Dios en el sentido de que eh, tiene otra creencia y hace que la Biblia apoye esas creencias, ¿no? Y lo manipulan, lo recortan los versículos de tal manera que la Biblia en su interpretación ayuda a su creencia, a su doctrina. Es decir, no es el centro la Biblia, sino que su creencia es el centro y utilizan la Biblia para apoyar su creencia. No está bien. Eso es adulterar la palabra de Dios. La palabra de Dios debe tomarse pura, tal y como es. Y esa es la tercera condición que vamos a ver en este tiempo. No debemos adulterar la palabra de Dios. No debemos adulterar la palabra de Dios. Miren, por favor, esta parte. Creo que es. Ya. Muy bien, hermanos, miren por favor, la tercera condición, primera de Pedro capítulo 2, versículo 2 es: no debemos adulterar la palabra de Dios. Miren por favor, primera de Pedro capítulo 2, versículo 2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Como dije, cuando uno toma leche adulterada, ya no está bien, pues ya no es alimento, ¿no? No sé si a usted alguna vez le han vendido leche con agua. ¿Cómo uno sabe cuando la leche tiene agua? Algunos dicen cuando la cortas, queda más suero que leche, ¿no? Algunos dicen así, ¿no? ¿Y usted volvería a comprar a esa persona que le vendió leche con agua? Como que a veces ya sabemos incluso, ¿no? Esa persona en el mercado no le compres leche, ¿no? Ya como que tienen ya como tenemos fichado a quien vende esa leche con adulterada, ¿no? Lamentable, ¿no? Sin embargo, muchas personas les es más dulce la leche adulterada, la Biblia adulterada, les es más aceptable, prefieren eso a la verdad de la palabra de Dios. Por ejemplo, hay personas que ya no predican del infierno, ya no predican del arrepentimiento. Hoy en día han adulterado la palabra de Dios y el enfoque es humanista, el enfoque es Dios te puede servir, el enfoque es Dios está dispuesto a hacer todo por ti, decláralo, dilo y Dios va a actuar. No es así. No debemos arreglar la Biblia para que se amolde a nuestras creencias, a nuestros deseos, sino cambiar nuestras creencias, cambiar nuestros deseos y amoldarnos a la Escritura. Ese es en realidad el trabajo duro del creyente, amoldarse a la Escritura. Lamentablemente vivimos tiempos donde la Biblia es recortada, reutilizada para decir lo que a uno se le antoja muchas veces. Y cuánta gente está siguiendo esas creencias porque les parece más dulce, más suave, más aceptable. Se alejan más de Dios. Ese es el problema. Cuando tú tomas leche adulterada, te estás alejando de Dios, no te estás nutriendo, no te estás fortaleciendo. No necesitamos otro alimento y en realidad dependemos de este alimento como el bebé, la leche espiritual no adulterada. Miren por favor, segunda a los Corintios capítulo 4 versículo 2. Segunda a los Corintios capítulo 4 versículo 2. Miren por favor. Segunda a los Corintios capítulo 4 versículo 2. Miren lo que dice. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso
no andando en astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. ¿Se da cuenta lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí? Dice, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando en astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Su intención de Pablo es declarar la verdad, y él dice que está haciendo esfuerzos, y en el contexto, si mal no recuerdo, habla del sufrimiento, de los pesares que él tiene como apóstol, pero a pesar de eso él está dispuesto, él no va a adulterar la palabra de Dios. Miren cómo él está, a pesar de su sacrificio, a pesar de todo lo que puede conllevar el tema de declarar la verdad, incluso la muerte, él está dispuesto porque no debemos adulterar la escritura. Es cierto, nos podemos equivocar a veces en entender tal o cual pasaje y podemos tener un error en nuestras interpretaciones. De hecho, somos humanos y no estamos libres de errores. Pero de allí a intencionalmente no estudiar la Biblia, no buscar la verdad de todo corazón y creer cosas que van más allá de la palabra de Dios es un error. Por ejemplo, hay personas que están tomando la leche espiritual mezclado con principios psicológicos. Ahora, la psicología tiene su lado bueno. El lado malo son las bases de la psicología. La psicología nunca habla de pecado. La psicología nunca habla de arrepiéntete, nunca habla del infierno. La psicología es centrada en el hombre, es humanista y busca el bien del hombre, pero no desde el punto de vista de Dios, que es el arrepentimiento, sino si te sientes mal, haz esto, haz aquello, da perdón, pide perdón, pero por un tema humanista. Entonces, aun cuando muchos de sus consejos son en la práctica apropiados, digamos así, no tienen una base espiritual. Y ahí está el problema. Ahí está el problema. Y si usted es psicólogo o psicóloga, debe buscar una base espiritual, una base donde Dios prime, ¿no? Porque si no, al final la persona puede sentirse mejor, pero igual va a ir a la condenación, igual va a ir al fuego eterno. Y eso es, creo, muy importante, muy importante. El otro día una hermana me compartía que su niño, la profesora le había estado preguntando, ¿qué hace si viene un tsunami? Estaban en una clase así de primeros auxilios, eso de tomar medidas en cuanto a la emergencia, ¿no? Y esperando, la respuesta es que tomes la mochila, etc. El niño le respondió, si no se arrepiente, uno va a ir al fuego eterno, va a morir y va a ir al fuego eterno. El niño, en su inocencia, estaba pensando en lo espiritual. La profesora creo que le regañó. La profesora, con todo su conocimiento, estaba pensando en el lado material. Miren la simplicidad de un niño, ¿no? Pensando en lo eterno y lo otro pensando en lo temporal. Ojalá tuviéramos la mente de ese niño, ¿no? No debemos adulterar la palabra de Dios, no debemos mezclar la palabra con otras cosas y debemos enfocarnos en lo que la palabra de Dios quiere. Lamentablemente mucha gente anda pensando más en lo material, en lo temporal y utiliza la palabra de Dios. Pare de sufrir, ¿se acuerdan de ello? El otro día vi un programa cómico de otro país, cómo le hacían bromas a Pare de sufrir. Y es que hasta la gente que no conoce a Dios se da cuenta que eso es una mentira, que eso es un engaño, que han usado la palabra de Dios para decir que Dios quiere librarte del sufrimiento, cuando no necesariamente es cierto. Mucha gente está adulterando la palabra de Dios y la Biblia dice que la mayoría, sus motivaciones siempre son económicas, siempre es el dinero, siempre es el enriquecerse. En el evangelio, en el cristianismo se necesita el dinero. Por ejemplo, ahora, yo gracias a Dios, hermanos, han provisto y están proveyendo para lo que falta en estas transmisiones. Y son cosas que demandan economía, son cosas
que demandan dinero y, y no se pudiera hacer, ¿no? Ahora la luz aquí en el templo y todo demanda dinero. Pero más allá de lo que se necesita y lo que la Biblia manda, hay personas que utilizan, aprovechándose de esos mandamientos, de esas ordenanzas de la palabra de Dios, se aprovechan y van más allá, tratando de enriquecerse, dice la palabra de Dios. No debemos adulterar la escritura. Hay casos un montón, viene a mi mente frases como: eso es para el tiempo de Jesucristo, para el tiempo de los... Ahora los tiempos han cambiado y la Biblia lo tratan de amoldar al tiempo de ahora. No debe ser así. Nuestra mente debe amoldarse a la Escritura, nuestra mente debe cambiar hacia la palabra de Dios. No debemos adulterarla. Miren por favor, segunda de Pedro, capítulo 1, versos 16 al 21. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 16 al 21. Miren lo que dice, por favor. Miren lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 16 al 21. Dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su propia majestad. Pedro está hablando en segunda de Pedro que él no ha inventado, ¿no? Artificiosas significa inventadas a propósito. Luego dice: pues cuando él recibió de Dios Padre gloria, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Se está refiriendo Pedro a la escena de la transfiguración, cuando el Señor pues se transfiguró, su rostro se puso como el sol y todo ello. Entonces ellos, Juan, Pedro y Jacobo, estaban de testigos allí. Y Pedro está relatando aquí: yo no les he dado a conocer el poder de Dios porque lo he inventado, sino porque lo he visto. Y relata el acontecimiento. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos, dice él, no solamente mi experiencia, lo que yo he visto, sino versículo 19 dice: tenemos también la palabra profética más segura que mi propia experiencia, dice, que mi propio testimonio que yo he visto, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, ¿no? Más seguro que mi propia visión, dice Pedro, es la palabra de Dios. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, noten lo que está diciendo la palabra de Dios, ¿no? O sea, está refiriendo la idea de que más seguro que nuestras propias experiencias, más seguro que nuestras propias sueños, visiones, cualquier cosa que nosotros podamos tener, más seguro es la palabra de Dios. Así que nosotros hacemos bien en aferrarnos, en acercarnos a la palabra de Dios lo más que podamos. No debemos alejarnos de ello. ¿Cuánta gente está alejándose de la Escritura? Miren otros pasajes en este texto. Segunda Timoteo, capítulo 4, versos del 1 en adelante. Segunda Timoteo,
capítulo 4, versos del 1 en adelante. Miren lo que dice, por favor. Te encarezco delante del Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta en toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Vivimos, hermanos, ese tiempo que Pedro está diciendo, el tiempo donde mucha gente está alejándose de la palabra y está prestando atención a cosas que no existen, fábulas. La verdad con la mentira. Y a algunos la mentira le parece más atractivo, más le satisface más. Es lamentable, pero es gracias al error, a la predicación equivocada de la palabra de Dios. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo, te encarezco, cara a cara, te lo digo, por favor, predica la palabra, redarguye, exhorta, comparte la palabra, no dejes, porque hay un montón de gente que está predicando el error, Noten por favor ello. Noten también, segunda a los Corintios 5:17, Pablo nuevamente hablando aquí dice, segunda a los Corintios 5:17, noten lo que dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como parte de Dios, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Pablo no dice que son pocos, ¿qué dice? Son muchos. Él no está exagerando, no está haciendo una comparación o así una exageración. Él lo que está diciendo es que hay muchos en su tiempo que están medrando, quitándole autoridad, quitándole poder, falsificando la palabra de Dios. Él dice, no, yo lo hago con sinceridad, como de parte de Dios, y delante de Dios hablamos de Cristo, en Cristo. Así que lo que necesita el creyente, lo más seguro que uno necesita para su vida espiritual, para crecer, es la leche espiritual, no adulterada. Y nuestro deseo por esa leche debe ser muy, muy grande, muy, muy grande. Debemos esforzarnos en participar de esa leche, pero sobre todo pura. Así que es bueno tener una buena traducción de la Escritura. Tenemos la Reina Valera 60, una buena traducción que nos permite casi en un 99.99999% tener la palabra de Dios y poder tomarla, ¿no? Poder recibirla sin adulterar, ¿no? Debemos estudiarla, comprarnos libros que nos ayuden, el internet puede ayudarnos, pero sobre todo la enseñanza de una persona, un pastor, un maestro, que nos puede ayudar a avanzar con buena doctrina en la palabra de Dios. Y la cuarta condición, seguimos avanzando y hemos visto la tercera condición. La cuarta condición es la nutrición espiritual es por mi bien. Dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Luego dice, noten aquí, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, para siempre.
La palabra de Dios nos ha hecho renacer. La palabra de Dios nos ha hecho entrar en la eternidad. Y aunque, bueno, aquí no lo tengo anotado, dice, para que por ella crezcáis para salvación. La palabra de Dios es el sustento que necesitamos para que por ella crezcamos pues para salvación. Ella es el alimento que necesitamos para que nosotros podamos crecer y acercarnos a nuestro Dios. Ahora, ¿salvación de qué? Si ya somos salvos. Salvación de caer en el pecado, salvación de tropezar. Si ella nos ha hecho renacer, si ella ya nos ha dado vida eterna, y a través de creer la Escritura tenemos la oportunidad de llegar a Dios, estar en su presencia. Entonces ahora la palabra de Dios también nos puede ayudar a no caer en el pecado, a no caer, a no tropezar con lo malo. Así que hacemos bien en acercarnos a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos ayuda a no tropezar, para que por ella crezcáis para salvación. No para ser salvo eternamente, sino para ser salvo de caer, de tropezar, de equivocarnos en pecar, ¿no? En pecar en nuestra vida. Ahora enfoquémonos en el mandato de desear la palabra. ¿Se puede desear la palabra? Hablemos un poquito de los deseos. Algunos dicen, no, pues que no deseo porque no me nace. Es absurdo. Los hijos de Dios tienen los deseos de Dios, ¿no? Los hijos de Dios deben anhelar los deseos de Dios. Aquellos que no son creyentes, sus deseos son parte de su naturaleza. Noten, por favor, Juan 8:44. Mejor dicho, los deseos siempre son parte de nuestra naturaleza. Aquí Jesús les está hablando a personas que no conocen a Dios y les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla de mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Qué están queriendo hacer? Querían matar a Jesús, y Jesús le dice, ese deseo pecaminoso que ustedes tienen demuestra de quién son hijos, ¿no? Ustedes me quieren matar, ya, ¿por qué me quieren matar? ¿Por qué tienen ese deseo? Noten que Jesús no dice, bueno, es por culpa de esto. Bueno, dice, ustedes tienen ese deseo, eso producen ustedes porque ustedes son hijos de tal o cual, son hijos del diablo. Entonces note que una persona que no conoce a Dios tiene deseos pecaminosos, deseos que no agradan a Dios, deseos propios de su naturaleza. Lamentablemente esos deseos en el creyente pueden estar en su carne. Miren por favor Romanos 13:14. Por favor, Romanos 13:14. Miren lo que dice. Sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Noten lo que dice. Nosotros, es decir, ahora que esos deseos pecaminosos crezcan en nosotros, se alberguen y se mantengan con fuerza, ya depende de nosotros. Dice, no proveáis. Vestirnos del Señor Jesucristo significa no ponerte una barba o un cabello largo, sino empezar a hacer lo que Él hacía. Tratar de obedecerle, de practicar sus mandatos, sus enseñanzas que Él nos dio. Y entonces así vamos a ir contrarrestando el alimentar a la carne. La carne es nuestro cuerpo físico, todavía es un cuerpo de muerte, todavía es un cuerpo que va a ir a la condena, que está lleno de pecado, dice, y que un día va a ser transformado. En el creyente los deseos pueden gobernar, los deseos pecaminosos, pero es ya algo que el creyente lo deja. Miren por favor Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu
y no satisfagáis los deseos de la carne. Noten, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces ya depende del creyente. Si usted es hijo de Dios, si usted es hija de Dios, los deseos suyos pueden estar alejándole de Dios, pero es porque usted está permitiendo esos deseos. No es que Dios produce el querer como el hacer, y si usted no tiene deseos por Dios es culpa de Dios. No, es porque nosotros estamos alimentando otros deseos, los deseos que no agradan a Dios. Mire por favor Gálatas 5:24, los que son de Cristo. Mire lo que dice este texto. Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, sus anhelos. Pasiones significa un anhelo grande, algo que tú quieres con mucha fuerza, y deseos. Entonces aquellos que están en Cristo pueden cambiar de deseos, pueden dejar de desear lo malo. Y si no está pasando es porque no queremos, hay un problema. Miren Efesios 5:23. Efesios 5:23. Antes vivíamos en los deseos de nuestra carne. Noten lo que dice. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces todos nosotros antes sí vivíamos en ello, pero ahora ya no es propio de los creyentes. Los creyentes pueden y deben cambiar de deseos. Miren por favor Gálatas capítulo 3 versículo 5. Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, miren la exhortación de la palabra. Despojaos del viejo hombre que está viciado, malogrado, ya no vale, conforme a los deseos engañosos. El viejo hombre es la pasada manera de vivir. No es tu vieja naturaleza, sino lo que eras antes, esos deseos que tenías antes, esos anhelos que tenías antes. Quítalos de ti, porque ya no vale. Y habla de deseos. Los deseos pueden cambiar. Los deseos deben cambiar en la vida del creyente. Miren Colosenses 3:5, miren lo que dice. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Malos deseos. Podemos hacer morir los malos deseos. Es decir, la Biblia sí nos da esa exhortación de que podemos cambiar de deseos. No debemos esperar a que nos nazca. Debemos cambiar nosotros de hábito. Miren por favor Tito 2:12. Miren lo que dice acá, enseñándonos que renunciando a los deseos mundanos. Me he salteado a propósito porque quiero que enfatizar en deseos. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, controlada, justa y piadosamente, de una manera que agrade a Dios. Debemos renunciar a esos deseos. Es decir, sí podemos cambiar de deseos. Dios puede ayudarnos, pero hay mucho del cambio depende del esfuerzo personal. Note por favor otro pasaje. Primera de Pedro 1:14. El mismo Pedro dice, como hijos obedientes, no dejes que esos deseos te moldeen. No os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Conformar significa dejar que te moldeen. Entonces podemos cambiar de deseos, y la Biblia nos manda a cambiar de deseos, no a esperar que Dios obre en nosotros el querer como el hacer. No, pastor, yo no leo. Me acuerdo que me han respondido así algunas veces antes, cuando era más joven, me acuerdo, me decían, no, es que no me nace, no, es que no siento. No. Estos textos nos indican que es nuestra responsabilidad cambiar de deseos. Primera de Pedro 2:11. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Tremendo, ¿no? Podemos abstenernos, renunciar, desechar. Miren todas las palabras en cuanto a los deseos que no agradan a Dios.
Miren lo que dice 1 de Juan 2:16 en adelante, porque todo lo que hay en el mundo, deseos de los ojos, no proviene del Padre sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos. El mundo pasa. Miren Juan 17:18. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Entonces noten, estos son falsos maestros. Vamos a mirar eso después en el mensaje. Pero los falsos maestros andan según sus propios deseos, no según la palabra de Dios. El marcado contraste entre un creyente, un hijo de Dios, es alguien que está luchando por cambiar sus deseos, luchando porque la Biblia lo manda, luchando por dejar de pecar, luchando por cambiar sus deseos. Un falso maestro se deja guiar por sus deseos y no por la palabra de Dios. ¿Es usted creyente? ¿Es usted hijo de Dios? Sus deseos deben cambiar. Usted no puede seguir deseando lo que desea una persona que no le conoce. ¿Es usted una persona que quiere arrepentirse? Arrepentimiento significa cambio. Arrepentimiento significa volver, dar media vuelta, implicando también los deseos. Si usted tiene deseos por algo que no agrada a Dios, hay que cambiar esos deseos. Sus deseos, si implica que uno puede cambiar los malos deseos, también significa que uno puede aprender buenos deseos. El deseo por la palabra, lo necesitamos, es lo más importante. Por ella podemos crecer para salvación de caer en el pecado. ¿Está usted cambiando de deseos? ¿Está usted esforzándose por dejar lo malo? ¿Está usted alejándose del pecado? ¿Eso es su esfuerzo cada día? Ojalá que sí. Porque si usted no se está esforzando por dejar el pecado, yo creo que usted debe dudar sobre su salvación. Yo creo, el creyente tiene temor de Dios y se aleja del pecado. Desear la palabra de Dios con todo nuestro ser es lo único que nos va a ayudar a triunfar en este tiempo. Vamos a orar para terminar. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Es una tremenda bendición, es un tremendo desafío. Te pido, Señor, que tú la utilices en nuestra vida y que podamos, Señor, cambiar nuestros deseos si somos creyentes, o aquellos que no te conocen, que te busquen con esa convicción de cambiar, no de seguir siendo los mismos, Padre. Gracias te doy, Señor, por este tiempo, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Gracias a Dios, hermanos, por su palabra. Esperamos que Dios siga utilizándola entre nosotros.